Continuamos en las cuatro esquinas, instante justo ya en que abrimos nuestra ventana a la información más útil en compañía de los expertos en asuntos pues tan relevantes como el mundo laboral. Es el caso del responsable del Departamento de Laboral de Asesoría Gerimar, Manuel Rivera. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas. Continuamos con una serie que comenzamos la pasada semana en la que hablábamos de muchos asuntos relativos al mundo laboral, al mundo de los autónomos, al mundo de los salarios, hablamos incluso de algunos relativos al mundo de los empleados del hogar y bueno, pues todas esas consecuencias que muchas veces tienen los impagos y la crisis en los trabajadores, sean por cuenta ajena o sea por cuenta propia, que hablábamos que era un importante eslabón, ¿no?, de la economía. Vamos a continuar con esa serie de preguntas y retomamos precisamente por el colectivo de los autónomos del que ya hablábamos la semana pasada. Soy autónomo, dice este espectador, y me han dicho que ahora los autónomos tenemos derecho a desempleo. ¿Es verdad? Ajá. Bueno, efectivamente, tal cual se conoce como desempleo, sí tienen derecho a una especie de desempleo. Técnicamente esta palabra se llama prestación por cese, ¿no? La prestación por cese se genera de tal forma que por cada 12 meses que cotizamos a la Seguridad Social en el régimen de autónomos, tenemos 2 meses de esa prestación por cese. Ahora bien, se tienen que cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos, lógicamente, es pagar por ella. Es decir, aquí debe de quedar una cosa bastante clara, y es que nadie regala nada. Si queremos obtener una prestación es porque la hemos pagado previamente. Entonces, partiendo de ese requisito en la que se paga esa prestación por cese, además deben de cumplirse una serie de requisitos como son bajada de ventas generalizada en el negocio o cierre del negocio, así como otra serie de requisitos que los van marcando las mutuas, puesto que son las responsables de ese pago, Pero insisto nuevamente, hay que ver todos los requisitos para que puedan cobrar la prestación por cese, que no es automática, es lo que tiene que quedar muy claro. Estoy cobrando el desempleo y la pregunta ¿es cierto que puedo trabajar por horas en otro sitio y seguir cobrando el desempleo a la vez? Ajá. Sí, se puede decir, se puede estar cobrando el desempleo, no solamente el desempleo, ojo, que es lo que mucha gente desconoce, sino además el subsidio por desempleo. También se puede hacer algo que técnicamente se llama parcializar el desempleo, ¿no? Parcializar el desempleo significa que, por ejemplo, estoy trabajando 4 horas en una empresa y como hay 4 horas que dejo de trabajar, pues entonces las cobro en desempleo. Es decir, cobraríamos medio desempleo y media jornada estaríamos trabajando. Es un sistema muy bueno, si no queremos correr el riesgo de estar trabajando sin asegurar y a su vez estamos generando un nuevo desempleo porque estamos cotizando nuevamente, que es algo que no debemos de dejar. Bueno, pues en diferentes fórmulas para pues evitar ilegalidades y a veces salimos ganando más que se puede ahorrar, ¿no? La empresa me debe 4 meses de salario, lo que hablamos de la deuda, esta como consecuencia de la crisis. ¿Me puedo ir al desempleo si no me paga? Vale, es decir, aunque te deban 4 meses, 5 meses o 6 meses, el acceso al desempleo no es algo automático. Es decir, el acceso al desempleo tiene que producirse por una causa legal de desempleo que se llama, ¿no? Entonces, o se tiene que producir un despido por parte de la empresa, o la otra opción que existe es que se produzca un cese en el trabajo como consecuencia de falta de salarios. Pero este cese no lo puede unilateralmente declarar el trabajador, ese cese lo tiene que declarar un juez. Entonces, en el momento en que el juez ya declara ese cese en el trabajo y esa situación legal de desempleo, es cuando el trabajador puede acceder a la prestación por desempleo o a la que corresponda. Tengo que reducir el personal de mi empresa y me dicen que ahora se puede despedir sin pagar el despido y que luego se paga en el juzgado. ¿Eso es cierto? Bueno, tal cual me lo plantea un poco raro, ¿no? Es decir, eso de no pagar el despido y tal, ¿no? Es decir, a lo que se puede estar refiriendo este señor es que no hay por qué adelantar el dinero del despido, si no lo tenemos, por supuesto, ¿no? Es decir, si una empresa no tiene el dinero para poder despedir a un trabajador, lo que es ilógico es que siga manteniéndolo en plantilla, generando gastos, generando seguridad social y generando, por supuesto, más deuda, ¿no? Entonces, efectivamente, se puede despedir al trabajador. Ahora bien, hay que hacerle constar en la carta de despido que no es posible la puesta a disposición de ese dinero que legalmente le corresponde. Y el trabajador lo cobrará o bien
a través de los plazos que se marquen entre ambas partes, o incluso en el peor de los casos ante el Fogasa, porque la empresa no puede hacer frente a esos pagos. Que supongo que a lo que se refiere con lo del juzgado, ¿no? Claro. Que hay una reclamación judicial de por Hay medio. que ir o bien a decir, para que se produzca ese pago por parte del Fogasa, tiene que producirse una sentencia del juez o un acuerdo entre las partes de ese reconocimiento de esa deuda, o un acuerdo en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, y la posterior declaración de insolvencia por parte del juez, que es el que tiene que declarar la insolvencia. Si no existe declaración de insolvencia, no va a poder acudir al Fondo de Garantía Salarial. Muy bien, continuamos hablando de jubilación. Actualmente tengo 58 años, para jubilarme a los 65. Si subo ahora la cotización, ¿me quedará más jubilación? Bien, si subo ahora la cotización, cuando habla de esa forma posiblemente se esté refiriendo a un autónomo, ¿no? Entonces, el subir la cotización, bueno, ya hemos comentado varias veces sobre ese aspecto y la respuesta siempre es la misma. ¿Es recomendable subir la cotización? Sí, por supuesto. Segunda respuesta, ¿puedes pagar el aumento de cotización que quieres pagar? Ese es otro tema ya, ¿no? Ahora bien, si este señor tiene 58 años y suponiendo que tenga tiempo suficiente para jubilarte a los 65, estaríamos hablando que estaría cotizando 7 años en una base superior a la que actualmente viene haciéndola. Eso no le daría un vuelco a la pensión, le daría un empujón, efectivamente, pero tenemos que tener en cuenta que a fecha del año 2014 se tomen en cuenta los 17 últimos años de cotización. Por lo tanto, le habrá servido estos 7 últimos años de cotización alta, pero también hay que tener en cuenta el resto de cotizaciones que ha tenido, que ha sido baja. Por lo tanto, de ahí saldrá un promedio. La finalidad del gobierno es que las pensiones de jubilación se calculen con los últimos 25 años. De tal forma que hay unas disposiciones transitorias y unos años transitorios que van desde los 15 años que estaban en el año 2012 a los 17 años que tenemos en el 2014 y a los 25 años que serán en el 2022. Soy empresario y hay meses en que no se puede pagar la seguridad social. Si no la pago me dicen que tiene un 20% de recargo. ¿Hay otra forma de pagar con menos recargo? No sé si apela o alude a las financiaciones. Sí, bueno, puede ser, a ver, suponiendo que sea a lo que me refiero, a lo que estoy pensando, es decir, estaré hablando de la seguridad social quizá que él tiene que pagar. Si es el caso de un trabajador autónomo, desgraciadamente no puede aplazarla. No puede aplazarla y efectivamente tendrá que pagarla con ese 20% de recargo, aunque se pase un día, es decir, aunque un día se pase en cuanto al pago, tendrá ese 20% de recargo. Ahora bien, existe una opción y es que cuando las cantidades son superiores al doble del salario mínimo interprofesional, que si estamos hablando de 645,30, son aproximadamente unos 1.300 euros, esas cantidades sí se pueden aplazar antes de que venza la fecha fin de pago. Y ahí sí se aplicará unos porcentajes muy favorables, en los que estamos hablando que, bueno, por ejemplo, para este año estamos hablando que se aplican unos porcentajes del 5% de interés anual. Por lo tanto, esa opción sería muy buena. Más cuestiones en esta ocasión nos llegan desde el colectivo de los empresarios. Soy empresario y ahora me dicen que los contratos a tiempo parcial debo de hacer una hoja donde detalle las horas trabajadas en cada día y firmarlas tanto la empresa como el trabajador, es decir, especificar, detallar qué horarios. Ajá, pues sí, efectivamente, es decir, a partir de principios de este año, finales del anterior, salió una normativa en la que decía que todos los trabajadores a tiempo parcial, además de que en su nómina ya aparecieran las horas que trabajaban, debía de ir acompañado de una hoja anexa en la que mensualmente se indicara cada día las horas que había trabajado. Por ejemplo, si un trabajador trabaja de lunes a viernes 5 horas al día, pues tendremos que poner el día 1 5 horas, el día 2 5 horas, etcétera, ¿no? No solamente tenemos que detallar esas horas, sino que además ese documento tiene que ser firmado por la empresa y por el trabajador.
Es más, este Real Decreto llegaba al extremo de que en caso de que se incumpliese esa formalidad, el trabajador podría considerarse como un trabajador a tiempo completo. Por lo tanto, no es algo para tomárselo a broma ni a la ligera, es algo muy serio que deben de respetar la empresa. Soy autónomo y ahora tengo que hacerle un contrato a una persona, pero temo que los gastos sean superiores a los ingresos que voy a tener. ¿Cómo hacer para que sean gastos mínimos? Bueno, la verdad es que no hay fórmulas mágicas, ¿no? Es decir, el coste que tiene un trabajador es el que tiene y no hay más. Lo marca lógicamente el convenio colectivo, lo marca la categoría y lo marca la jornada, ¿no? Pero yo voy a incidir quizá en la defensa de que se pueda echar mano de un tipo de contrato que está siendo el contrato estrella en esta crisis, que es el contrato para la formación, ¿no? Es un contrato que tiene absolutamente todos los derechos que un contrato normal, desempleo, prestación por enfermedad, accidente, maternidad, etcétera, pero con un coste que va desde los 0 euros a los 98 euros. Por lo tanto, ese es el contrato al que debe de dirigirse este empresario. Requisitos, pues aparte de los normales, el más importante por supuesto, trabajador o trabajadora menor de 29 años. A partir de ahí se van buscando ya todos los perfiles. Ese sería el contrato que le conviene. Recabando respuestas a muchas preguntas incógnitas que tienen tanto trabajadores como empresarios de nuestro especialista de cabecera en temas laborales, que es el responsable en persona hoy aquí del Departamento Laboral de Gerimar. Más cuestiones. Me han ofrecido trabajar todo el día, pero solamente me aseguran 4 horas. ¿Qué problemas tendré luego? Bueno, pues problemas todos. Es decir, puede ser un problema grave desde el hecho primero de que pueda acudir una inspección de trabajo y los pueda sancionar, de que se produzca un accidente, de que estará cotizando menos de la cuenta en el sentido de que le va a perjudicar para unas futuras prestaciones y, bueno, en principio no le veo ninguna ventaja. No le veo ninguna ventaja y entonces yo creo que los empresarios deben de aprender a tener a las personas aseguradas en regla y si no se puede, pues desgraciadamente no asegurarlos, ¿no? Pero el jugar un poco con esas artimañas, esos trucos, puede ser muy peligroso. Estoy cobrando el desempleo y me han llamado a trabajar unos días. ¿Qué pasa si trabajo sin darme de alta a la Seguridad Social? ¿Tendré algún problema? ¿Se puede hacer el alta justo en ese momento? En el que tenga el problema, bueno, ¿no? ¿Se refiere? Bueno, sí, es que estamos tocando ya límites muy complicados, ¿no? Es decir, estamos dando un poquito de pie a fraude y un poquito de pie a problemas que nos pueden ocurrir, ¿no? Bueno, es decir, por supuesto que si existe algún problema no se puede hacer el alta, no se puede hacer el alta con anterioridad por una razón muy sencilla, porque hoy día, gracias a los maravillosos medios telemáticos y técnicos que tiene nuestra administración, registra no solamente el día, sino la hora en la que se hace ese movimiento. Si ese movimiento de afiliación se hace posterior a la fecha en la que ha ocurrido X problema, no nos servirá de nada. Bueno, pues preguntas de todo tipo y la gente, bueno, pues tiene tanta confianza muchas veces con nuestros expertos de cabecera que salen en Teleantequera, que es como si fuera una pregunta en petit comité, ¿no? Ahora que no nos escucha nadie, si me pasa algo, le doy de alta en el último momento. Pues sí, la verdad es que son preguntas un poquito comprometedoras. No se debe hacer, pero bueno, nosotros no desvelamos nunca la identidad de cualquier persona que decida ponerse en contacto con nosotros y hacer llegar quizá a las personas que más saben de todos estos ámbitos, en otros casos jurídicos, hoy estrictamente laborales, en compañía de Manuel Rivera, responsable del Departamento de Laboral de Asesoría Gerimar. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy bien, muchas gracias. Y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en las Cuatro Esquinas, no se vayan.